tú me lo estabas diciendo muy bien antes de salir al aire, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, a veces los circunscribimos quizá a ciertas áreas que no necesariamente están vinculadas con lo laboral, pero vaya que sí lo están. Sí, lo laboral, lo medioambiental, sí. Sí. Mucha gente me señala que trabajar derechos humanos en Chile es bien difícil porque tenemos una historia dramática y reciente en las violaciones de derechos humanos civiles y políticos de dictadura, bueno, y también del estallido social. Sí. Entonces colocar otros temas no es tan sencillo, porque genera... ¿Resistencia? Sí, mucha resistencia, pero también cuesta hacer entender a la gente que los derechos humanos son mucho más que los derechos civiles y políticos. Hay muchos ámbitos que son muy interesantes y uno de ellos tiene que ver con los impactos negativos, como tú bien lo señalabas, de la actividad empresarial, que también es bien amplio. Y muchos de los temas que pueden suceder y suceden están catalogados en la cotidianidad como pasar a llevar una ley, ¿no? Por ejemplo, el tema laboral, ¿no? Cuando una empresa impide a los trabajadores y trabajadoras organizar un sindicato, no solamente está vulnerando, violando, pasando a llevar una ley laboral, es un tema social, por cierto, pero también es un tema de derechos humanos que está normado. Me acordé lo de las cárceles, ¿te acuerdas de los gendarmes? Se también hablaba de aquello. Claro, y una cosa interesante entonces es decir, mira, cuando hay un impedimento de constituir un sindicato, esa empresa está violando los derechos humanos y si el Estado no hace nada por impedirlo, también está pasando a llevar sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque eso está normado internacionalmente y es un punto súper importante para poder conversar de los derechos humanos en otros ámbitos. Porque los derechos humanos se hacen carne cuando generan algún tipo de normativa. Si no son buenas intenciones, no más buenas declaraciones. Pero en el caso del mundo de la empresa, también ha pasado una cosa que es bien interesante y muy novedosa y que cuesta a veces también entender, es que, bueno, tú sabes que siempre los derechos humanos están relacionados con el Estado como el primer actor, ¿cierto? Que tiene el compromiso, la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de protegerlos, de reparar, etc. Sí. Pero hace algún tiempo se empieza a conversar y visibilizar en lo que se llama un agente no estatal. O sea, aparece, no un equivalente, pero un actor que ya es distinto al Estado y que son las empresas. Entonces las empresas hoy día son, en su calidad de sujeto jurídico, son también actores reconocidos internacionalmente como un agente no estatal, entonces tienen que cumplir ciertos elementos que lo hacen equivalente al Estado sin que el Estado deje de tener su responsabilidad. Y eso se ha ido normando ya. Todavía no es algo que está absolutamente en un tratado, aunque se está haciendo un tratado, pero no está todavía en un tratado, entonces está en un punto intermedio. Que también es muy interesante porque significa entonces que las empresas tienen necesariamente que diseñar su modelo productivo, sus estrategias comerciales de inserción en el medio, que los incorporen como agentes no estatales. Eso. Posibles a violar los derechos humanos. Ahí quiero detenerme porque más allá de lo que aparezca en el papel, en la reglamentación, sobre todo tiene que haber una responsabilidad, digamos, cultural, o sea, algo que realmente no solo porque le van a pasar una multa o se van a meter en un tete, qué sé yo. ¿Cómo sientes tú que las empresas en nuestro país, y sobre todo pensando en las grandes empresas, están asumiendo esta responsabilidad, pero ya como parte de algo que corresponde? Así como, no sé, viendo cuántos años atrás en las fábricas, ¿no? No existía el derecho a silla, por decirlo, así de básico. Entonces ahora obviamente eso es impensado. Pero cómo se están, digamos, adaptando a los nuevos tiempos, no solo por el miedo, incluso voy a decir una palabra que es muy del ámbito social, a ser funados por el prestigio, sino y tampoco por ser obviamente multados, sino porque les importa. Están asumiendo, de repente uno piensa los departamentos de recursos humanos y en realidad se dedican mucho más a cumplir indicadores o a pagar las planillas, claro, que realmente a ver este tema que es más basal del comportamiento organizacional y el respeto a los derechos humanos de las empresas.
Sí, mira, uno de los términos que tú usaste es quizás uno de los claves Tete. que tiene que ver con el tema del ¿Cuál? comportamiento. Ya. Hace algún tiempo todo el mundo sabía que las empresas hacían la famosa responsabilidad social empresarial, que bueno, como toda idea puede haber sido una buena idea y bueno, en el sentido, un tema de fondo a lo mejor que era importante para ellos, pero la responsabilidad social empresarial al final se empezó a desdibujar Mm. y fue más bien un lavado de imagen, ¿no? No Es- todo, pero en sí, no se general, daba mucho. claro, en general tú no puedes generalizar todo en estos ámbitos, pero sí fue así. Entonces, el término se empezó a cambiar cuando empieza a visibilizarse el tema de los derechos humanos, que hace 15 años no estaba Mm. visibilizado. Entonces hoy día se habla mucho del comportamiento socialmente responsable o el comportamiento corporativo. Y uno puede hacer el símil con nosotros, po. Nosotros, personas individuales, nos comprometemos a vivir en sociedad con ciertas normas que lo hemos dado colectivamente. Y cuando salimos de esas normas, estamos generando entonces algún delito de distintos tipos, ¿no? Pero siempre las normas, en el caso de los derechos humanos y en caso de otros ámbitos, también tienen un componente ético. Claro. Siempre tienen un componente ético. Entonces tú cuando vas a llevar una norma, también en muchos casos, no en todos, muchos casos también tienes un componente ético. Pero ¿por qué es importante las normas? Porque cuando tú quieres objetivizar la conversación en derechos humanos, tienes que hacerlo a través de normas. Mm. Tiene un componente ético. Cuando a ti te preguntan, ya, pero ¿qué son los derechos humanos? Entonces tú dices, mira, si lo decimos en fácil pero en profundo, no hay nada más que trabajar por la dignidad de las personas. Entonces, obviamente tiene un componente ético, pero necesariamente tiene que tener un componente normativo, porque si no la discusión es una discusión No, eterna. exacto. Porque claro, si yo, saliendo de estos ámbitos, yo te digo, oye, yo estoy a favor de que las mujeres tengan derecho a decidir por su propio cuerpo, y si tú lo ves de una mirada a lo mejor religiosa, me vas a decir otra cosa, y yo tengo que aceptar tu posición. Pero cuando la posición es una posición colectiva, validada, tú puedes pensar cualquier cosa, pero el derecho está. Mm. Entonces, por eso es muy importante. Y en el caso del tema de empresa, eso ha ido de a poco armándose. Siempre los sociólogos dicen que las normas generan conductas y las conductas generan cultura. Mm. Es un poco lo que pasa en el tema de los derechos humanos y en otro ámbito, por cierto. Y en este caso, la empresa a nivel internacional, por supuesto, va mucho más avanzado que nosotros, tienden a incorporar otros elementos. Por ejemplo, una cosa que tú decías de la FUNA, que para ponerlo en positivo, es lo reputacional. Mm. Es un dato que es muy relevante hoy día para las empresas, lo reputacional. Hace 10 años no era importante, ¿no? Bueno, si no vemos las colusiones que han habido en Chile y otras cosas. Entonces, eso también ha ido, en el fondo, es sumatorias de cosas que han ido instalando este tema. Ya, agentes no estatales, ya, normativa internacional, lo reputacional. Fíjate que incluso las grandes instituciones que financian a las grandes empresas a nivel mundial han ido colocando el tema. Entonces, primero el tema era muy medioambiental, preocúpese el tema Sí, del medio ambiente, exactamente. ¿cierto? Después han ido incorporando el tema laboral, después han ido incorporando el tema de las cadenas de suministro, y todo eso en el mundo empresarial, sin meterse en el tema de derechos humanos, que a veces le complica, se ha ido traduciendo en estrategias de sostenibilidad. Y eso entonces también ayuda, ¿no? Todo ayuda, y lo que uno busca es que haya un comportamiento ético, un comportamiento adecuado, pero que también el Estado decididamente genere normativa para que efectivamente, así como nosotros tenemos que comportarlo de cierta manera, porque tenemos leyes, las empresas también tengan que comportarse de cierta manera, más allá de lo ético, que por supuesto siempre va a ser lo básico, pero siempre en estos temas hay un concepto de disyuntiva, ¿no? Es si las cosas son voluntarias Mm. o las cosas son normadas, obligatorias, la obligatoriedad. Y tú sabes que en los derechos humanos la obligatoriedad es básica, Sí, ¿no? sí, Porque sí. si no, no logramos hacerlo. Entonces, en este ámbito también, sí, las empresas, como un actor no estatal, y por la relevancia que tienen,
cuando uno pone el tema de derechos humanos en la empresa, siempre está la tendencia de que uno está en contra de la empresa. Y no, porque las empresas juegan un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades. El punto es que cómo juegan ese rol. Nosotros pensamos, y muchas discusiones, es que cuando una empresa decide hacer las cosas bien, que se puedan hacer bien, en el fondo va a recibir una competencia desleal de aquellas empresas que no deciden hacerlo bien. Entonces, no se trata de ir contra la empresa, se trata de ir avanzando para tener un mejor mundo empresarial y, por lo tanto, una mejor relación de las empresas con su entorno, con su Estado, con las personas, con sus consumidores. Bueno, sí, hay consumidores también, sí, a propósito sí. también, lo que vimos en los últimos tiempos. Sí, por supuesto. Y quiero detenerme un poco en eso, cómo ha ido cambiando, cómo hemos ido mejorando en nuestro país, y no solo en la comparación con países que nos llevan la delantera en esta temática, también en el contexto que tú bien señalabas a propósito de las dictaduras latinoamericanas en los 70, donde nosotros lamentablemente tuvimos un protagonismo, ¿no? En relación a las violaciones de los derechos humanos y con muchas causas todavía pendientes. Entonces genera como este dolor y esta resistencia, el dolor sin duda. Pero yo pensaba, ¿no? Hablamos tú decías los malos, ¿no? Si mucho tiempo se asoció explotación, ya ni siquiera esclavitud, estoy hablando ahora de tiempos más recientes, siglo XX, explotación, abuso de todo tipo, que es algo que igual se mantiene hasta el día de hoy. No explotación quizás, pero sí abuso de parte del mundo empresarial. ¿Se han hecho cargo finalmente de esos dolores, de esas heridas de la sociedad civil en relación a esa imagen con bastante justicia hoy las empresas para cambiar esta situación a través de esta normativa y cumplir, prevenir, respetar, o sea, prevenir la violación, respetar los derechos humanos y reparar en el caso de que se hayan cometido? Siempre la generalización es compleja, digamos, ¿no? Pero nosotros pensamos que se ha avanzado, pero no lo suficiente. Fíjate que un dato que nosotros manejamos, en la plataforma hay 21 organizaciones. Entre ellas está la Fundación Libera, que trabaja el tema de la trata de personas. Y cuando uno lo escucha y conversa con la gente, dice, mira, estamos trabajando el trata de personas, dice, pero ¿eso de dónde? ¿En África? Claro, sí, sí. Sí, y la verdad que es en Chile también. Entonces, hay ciertos nudos y hay ciertas conductas que están muy invisibilizadas. Y, por ejemplo, el tema del trata de personas está en Chile. Claro, a lo mejor en unas dimensiones distintas, pero en el ámbito de derechos humanos tú no estás haciendo un ranking, quién viola más los derechos humanos y quién los viola menos. Es el tema que no se pueden violar los derechos humanos. Y ahí hay un buen ejemplo de algo que parece que no existe en Chile, el trabajo infantil, que parece que no existe en Chile y existe. Parece es cuestionado. Exactamente, y hay otro ámbito. Claro, el tema laboral siempre es más visible, ¿no? Pero hay otro ámbito, el tema medioambiental, lo que pasa con las comunidades, ¿cierto? Las comunidades indígenas sí efectivamente se respetan sus temas culturales, sus manejos culturales, ¿de acuerdo? Chile tiene ratificado el convenio 169 de la OIT, que habla sobre eso. Entonces, sí, se avanza, pero hay muchos espacios que quedan abiertos y que quedan nuevamente a la voluntariedad. Perdona, un paréntesis. Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. Tengo la impresión, porque bueno, ese documento sí lo leí, no el segundo, la verdad, del proyecto de constitución, de la convención. Creo que ahondaba bastante en estas temáticas, estaban muy presentes. Sí, estaba presente porque, bueno, nosotros también hicimos un trabajo bien interesante, conversamos con mucha gente y presentamos, yo tengo el número, ¿no? De la iniciativa de propuesta de norma constituyente 51.148, que se llamaba Empresas Públicas y Privadas deben respetar los derechos humanos en el desarrollo de las actividades económicas. Pero esto lo conversamos mucho y había, yo creo que harta sensibilidad de avanzar, porque fíjate que de las cosas que se reclamaban más desde el punto de vista societal en la revuelta social,
tenían mucho que ver con ámbitos económicos, ámbitos sociales, ámbitos educacionales, ámbitos ambientales. Exacto. Mejor calidad de vida en el fondo. Y en todas esas, directa o indirectamente, están los prestadores de servicios o de productos, que son las empresas. Y por otro lado está el Estado, quien tiene que normar, regular y cuidar esto. Entonces, es un tema, insisto, a veces no se ve tan directamente porque uno da una vuelta más larga, pero si uno corta la vuelta y lo ve directamente, el acceso a educación es un derecho humano que está normado. Y por lo tanto, cuando tú ves que la educación es un negocio, de alguna manera te preguntas si efectivamente el Estado está cumpliendo con su rol. O las pensiones, que es un tema hoy día muy vigente, cuando la OIT, por ejemplo, establece normativas de cómo debe ser un sistema de pensiones, que claramente en Chile no se cumple. Entonces, hay muchos ámbitos donde efectivamente las empresas privadas y públicas, es un dato muy importante, privada y pública, no cumplen los estándares que uno quisiera a nivel de, ni siquiera de una normativa ambiental, sino que ya es compleja, sino que cómo esos impactos pueden generar violaciones a los derechos humanos de un número muy importante de personas y comunidades. Por ejemplo, lo que pasa en las mal llamadas zonas de sacrificio, Quintero Puchuncaví, ahí hay empresas que son públicas. ¿Cómo es posible que el Estado a través de empresas públicas tú dices, no cumple? perdona, mal llamadas por lo impresentable? Por impresentable. O porque queda chico, ya, no, por impresentable. Bueno, por las dos cosas. Ya, por las dos cosas, ¿no? Sí, porque sí. además se como que quiere... se naturalizara eso. Exactamente. Sí. Exacto. Como que ya zona de sacrificio. lo abandonamos ya. Sí, exacto. Entonces, hay muchos ámbitos. Ahora, a nuestro juicio, y yo creo que esto tiene que ver con también darle mayor relevancia, validez, preponderancia social. Cuando tú dices, mira, lo que usted está haciendo no es solamente violar una ley, no cumplir con una ley, lo que está haciendo es violar los derechos humanos, lo que queremos hacer es interpelar de distinta manera a las empresas, públicas y privadas, interpelar de distinta manera. Usted lo que hace es violar los derechos humanos de normativas que están reconocidas internacionalmente, entonces no es un tema menor. Roberto, ya que estábamos hablando de esta alianza pública-privada, quizás uno de los ejemplos más elocuentes es el mundo de la minería. Hoy día, en la mañana, estábamos conversando con Alejandro Guillén en el programa de Línea 1, justamente con la ministra Aurora Williams. Bueno, hay todo un tema ahí, por supuesto, que tiene que ver con el litio, que tiene que ver con el cobre y otros. Y siempre lo que está sucediendo, bono de por medio, con, por supuesto, los sindicatos, qué sé yo. Ahora todavía sigue, ¿cómo se llama? No se llama Camarones. ¿Cómo se llama el que sigue todavía? Se me olvidó. Escondida ahí, se me olvidó el otro, ¿cómo se llama? No importa. El tema es que acá uno podría pensar que existe por parte de la ciudadanía, y me gustaría que lo ratificara o me dijera si no es así, hay un mayor reclamo justamente a las afectaciones derivadas de su producción. Y no solo claramente en el terreno, en el medio ambiente, que sí, ya es muy importante, o más bien, no es solamente el planeta Tierra, sino todo lo que eso, porque somos parte de aquello, produce no en las comunidades, por supuesto, de pueblo originario y de toda la gente, digamos, que habita ahí. Los mismos trabajadores, por mucho que le paguen estos bonos millonarios, de repente cuando escuchamos desde la CUT que hablan de precarización, uno dice, bueno, precarización a nivel económica, estamos claros que no, tienen unos bonos espectaculares, pero hay condiciones a veces bien inhumanas en lo que es la calidad de vida de aquellos trabajadores. Pero pareciera que son muchas aristas las que puede afectar la minería. Sí, yo creo que en general uno puede poner un punto de análisis y de estudio muy amplio cuando se trata de empresas extractivas, en general, ¿no? Sí. Litio, el cobre y otros, ¿no? Quizás ahí... Molibdeno. Ahí hay un punto, la empresa extractiva, por cierto, por el tipo de producción, porque extraen materia prima y por lo tanto afectan directamente a los territorios, a la tierra, al agua, al aire, tienen mucha más posibilidad. Y a la salud de las personas que trabajan ahí. Claro, directo, digamos. Todas esas cosas, esos elementos, ¿no? Esos ámbitos de afectación
en definitiva afectan a las personas de manera individual y de manera colectiva, en términos de salud, pero también en términos de su calidad de vida en general, de sus culturas, de su lógica, ¿no? Cosas que antes no eran valoradas, hoy día sí son valoradas, ¿no? Porque en definitiva lo que tú buscas es que las personas y sus colectivos puedan tener una calidad de vida mejor. En Chile hay una situación súper compleja desde el punto de vista de la desigualdad, y la desigualdad, en muchos estudios dicen que la desigualdad económica, por cierto, porque hay otro tipo de desigualdad, la desigualdad económica tiene su causa inicial, principal, no única, pero principal, es lo que se llama la distribución primaria de los ingresos, es decir, lo que tú recibes por dar tu trabajo. Eso es muy importante. Entonces, en la minería sí, tú tienes un grupo que tiene buenas condiciones económicas, pero tienes un grupo que son los Excelentes. subcontratistas, Y otros que, claro. que son los subcontratistas y los que están ligados, ¿cierto?, esa comunidad, a esa lógica económica, ¿cierto?, que no necesariamente tienen tan buenas rentas, ¿no? Pero además, la gente de las comunidades son las que se ve afectadas directamente. Los dueños de las minas explotan las minas, sacan toda la plata que pueden sacar y se van. Sí, sin duda. Los que se quedan son otros. Entonces, yo creo que sí, pues hay una serie de elementos y en la industria extractiva se nota quizás mucho más, pero también en otras industrias, ¿no? En otras industrias. Ahora, el tema medioambiental, por cierto, es un tema que está muy marcado, pero fíjate que nosotros tenemos en nuestra plataforma Sur, una organización muy antigua, y también tenemos al Departamento de Hábitat del Colegio de Arquitectos, y también el tema de vivienda, no solamente la vivienda física, sino que la vivienda, lo que se denomina el hábitat, es muy importante, es muy interesante. Entonces, hoy día, hace algunos meses, estábamos viendo el tema de los desalojos forzados. Eso está normado internacionalmente, pero además volvemos a lo que conversábamos. Hay un tema ético, hay un tema de políticas públicas. Entonces, por eso el Estado no deja de ser el responsable, pero los agentes económicos hoy día, tienen que asumir una responsabilidad mayor. Y eso es lo que uno está buscando al cambiarle de estatus, digamos, ¿no? Hoy día no son violaciones de la ley, son violaciones a los derechos humanos. Así de simple. Nos quedan muy pocos minutos, pero aprovechemos el tiempo, Roberto Morales, porque empezamos a hablar un poco del contexto y para visibilizar este tema que, como decíamos al inicio, a veces no lo tenemos tan vinculado, ¿no? La actividad empresarial o las empresas propiamente tal y la cultura de derechos humanos, porque es una cultura, en relación a lo que estábamos hablando con los distintos ámbitos comunitarios, medio ambiente e individuales o personales. ¿Cómo está trabajando la plataforma? O sea, yo, ciudadana, ingreso a la plataforma, ¿qué vínculo puedo tener y cómo también está, no sé si la palabra es garantizada, pero por lo menos se propone la participación ciudadana y digo civil, más bien vinculante? Sí. El nombre de Plataforma Chilena de Sociedad Civil marca mucho lo que nosotros somos y lo que queremos y podemos hacer. Nuestras organizaciones, que son 21, tienen relación directa o indirecta con los afectados, ¿no? Con aquellos que tienen la afectación directa. Nosotros no trabajamos directamente con los afectados, sino que apoyamos a las organizaciones en distintos temas. Y lo que nosotros queremos hacer y que estamos haciendo es enfocar o focalizar mucho en las políticas públicas. Tú leías ahí el objetivo, ¿cierto?, que era establecer un marco normativo robusto, ¿no? Sí. Esa es nuestro rol. Por cierto, nos preocupan las personas, pero por suerte también tenemos 21 organizaciones que hacen un trabajo tremendo, magnífico en cada uno de sus ámbitos. Tenemos 3 universidades que están en nuestra plataforma, que está la Alberto Hurtado, está la Diego Hurtado, está la UFRO. Todas buenísimas, de hecho. Buenísimas, claro, con un perfil que es un perfil que se preocupa de estos temas. Tenemos organizaciones que están en Magallanes, tenemos organizaciones ambientales como Terram, FIMA, Greenpeace, Amnistía Internacional. Entonces son organizaciones que en sí mismas ellas desarrollan una actividad muy importante. Y nosotros lo que queremos es coordinarnos, ser más, salir juntos a reclamar lo que hay que reclamar,
aprovechar en el buen sentido las capacidades enormes de Por todas las supuesto. organizaciones, ser un actor incidente en lo legal, en la política pública, en denunciar, ¿no? Temas que a veces no aparecen denunciados o se desperfilan, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, somos un articulador. Pero ustedes pueden entrar a la página y van a ver las instituciones, en nuestras redes sociales también, en Instagram. Hemos ido ahora en esta primera etapa, aunque partimos el año 21, ¿Ya? participamos activamente en la primera constituyente, como te contaba. Sí. Hoy, en marzo de este año, partimos como un segundo aire, ¿no? Un segundo aire definiendo nuestro trabajo. Si ustedes van a nuestras redes sociales, van a encontrar cada una de las organizaciones, a qué se dedican, y seguramente van a encontrar muchos temas que son de su interés. Nosotros queremos incorporar a los actores que toman decisiones en nuestro país para que tomemos decisiones distintas, pero por cierto, el tema central es escuchar a las personas. En el año 2, en el 25, 26, a través de un proyecto que se llama REDAR, que tiene apoyo de la Unión Europea, se van a hacer formaciones, capacitaciones para que las comunidades puedan también posicionarse, puedan fortalecer su trabajo, puedan ser interlocutores válidos, preparados con también el actor empresarial. Entonces, quizás decir que aquí lo importante es el trabajo de las organizaciones, que son muchas, que tienen, y nosotros lo que estamos cumpliendo es un rol de articulación y quizás, no sé si básicamente, pero importantemente, el empujar a todos los que toman decisiones para tener un sistema robusto, como ahí lo dice, de normativa, que nos permitan entonces vivir y relacionarnos de mejor manera entre las comunidades, las personas y las empresas. Recordaba, bueno, con esto finalizamos, Roberto Morales, el caso Freirina, ¿no? Como uno de los casos que también podría haber requerido estar con la asesoría, con el apoyo, Exacto. con la fuerza, ¿no?, de todas las organizaciones civiles que están vinculadas a esta plataforma. Roberto Morales, coordinador ejecutivo entonces de la plataforma chilena de la sociedad civil sobre derechos humanos y empresa. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros acá a Frecuencia Pública y de alguna manera también presentarnos este tema que en lo personal yo desconocía, y seguramente también nuestros auditores están muy contentos de que exista este trabajo aunado, esta alianza para justamente generar un sistema robusto, respetuoso de los derechos humanos realmente en el mundo también empresarial o con el mundo empresarial en nuestro país. Así es. Muchas gracias por la invitación, por cierto. Y las invitamos a que entren en nuestra página, ¿cierto? Derechos Humanos y Empresas, está el título ahí muy fácil, Sí. .cl, y también en nuestras redes sociales, en Instagram y en LinkedIn también, que tenemos hartas cosas. Gracias, Roberto, que te Gracias vaya a ti. muy bien. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública con otro tema.